Siempre arriba, Perú, tú eres grande, la nación que somete al temor, donde todas las sangres se abrazan y te sirven con el corazón, donde todas las sangres se abrazan y te sirven con el corazón. Conmemoración del Bicentenario de nuestra independencia será el colorario de la libertad que gozamos los peruanos y peruanas desde hace 200 años. Es el privilegio de nuestra generación de celebrar dicho acontecimiento, pero también es deber cívico recordar que esta libertad la obtuvieron hombres y mujeres que lucharon y ofrendaron su vida por la causa libertadora del Perú. Antemano, tengan un cordial saludo, damas y caballeros, a días de celebrar los 200 años de vida republicana, que gracias a la mano de nuestros valientes mártires que lucharon con mucha valentía por la independencia del Perú, que hoy en la actualidad ha mejorado nuestra patria en diferentes ámbitos o sectores, por ejemplo, sector salud, economía, educación e infraestructura. El 28 de julio de 1821, el general argentino José de San Martín proclamó la independencia del Perú, diciendo las siguientes palabras célebres. El Perú, desde este momento, es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa, que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Que viva! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Que viva! ¡Viva! ¡Viva la independencia! ¡Que viva el Perú! ¡Que viva el Perú! Al llegar el Bicentenario, muchos peruanos y peruanas nos preguntamos, ¿somos realmente libres? ¿Somos una sociedad unificada? ¿Y cuánto hemos avanzado en igualdad de derechos en el Perú? Estimados directivos, Magíster Eduardo Agurto Nole, director, Magíster Benito García Palacios, subdirector del nivel secundario, Magíster Milagros Sandoval Vázquez, subdirectora del nivel primaria, maestros y maestras, estudiantes y padres de familia de la comunidad educativa Víctor Raúl Aya de la Torre, público en general. Reciban el cordial saludo de los maestros y maestras del área de desarrollo personal y ciencias sociales, a quienes presento en esta mañana. Al docente Joel Núñez Cortés, a María Paico Chapoñán, Esmérita Pérez Torres, Segundo Torres Torres y su servidora Gloria Rivas Calero. Continuando con las actividades de nuestra institución educativa en el marco de la celebración del Bicentenario de la Independencia del Perú, en relación al eje del Bicentenario, diálogo y reconciliación, desarrollaremos un conversatorio denominado Apostemos por un país de paz con igualdad de derechos y oportunidades, cuyo objetivo es sensibilizar a la comunidad educativa y público en general para la construcción de un país de paz con igualdad de oportunidades a través del diálogo y la integración. Asimismo, me complazco en presentar y dar la bienvenida a nuestros estudiantes invitados que nos acompañan en este conversatorio. Cristel Marcelo Tábara, Brian López Juárez, del tercer año de secundaria, Alberto Ruiz Salcedo, Mireya Zapata Herrera, Manuel Felipe Fernández Acevedo, Luciana Boracino Núñez, Adalid del Piero, Mostacero Vargas, Anthony Quispe Obando, de quinto año, quienes por cierto son integrantes de la promoción del Bicentenario. Nuestro saludo y bienvenida, estimados estudiantes. Asimismo, damos la bienvenida y saludo a nuestra invitada, la licenciada en Trabajo Social de Emergencia Mujer de la Comisaría del Obrero en el Programa Nacional de Prevención y Erradicación contra la Violencia de la Mujer e integrante de Grupo Familiar, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, responsable en el área de promoción.
Bienvenida, señora Brenda Moncada. La temática a tratar en el conversatorio es la siguiente: violencia en el Perú, Comisión de la Verdad y la Reconciliación, por la profesora Esmérita Pérez Torres. El tema de discriminación en el Perú, por nuestros invitados especiales, los estudiantes mencionados. Tema seguridad ciudadana, a cargo de la profesora María Paico Chacoñán. Violencia contra la mujer, por nuestra invitada, la licenciada Brenda Moncada Mesa y la profesora Gloria Rivas Calero. Diálogo como medio para la solución de conflictos, por nuestro profesor invitado, profesor Joel Núñez Cortés. Y finalmente, la conclusión y reflexión por el profesor Segundo Torres Torres. Sin más preámbulo, damos inicio a este conversatorio, invitando a la profesora Esmérita para que dé inicio con el tema violencia en el Perú, Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Muy buenos días, señores directivos, docentes, estudiantes, padres de familia y a nuestra invitada especial, la señora Brenda Moncada Masa. Quienes habla es la docente Esmérita Pérez Torres del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. Es para mí un honor participar en este conversatorio y hablarles sobre el tema violencia en el Perú en los años 80 y 90 y comisión de... En los años 80 la violencia se inicia con el terrorismo durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. El terrorismo se desarrolló en varios departamentos, sobre todo en la Sierra Sur, Sierra Central y Selva Norte, realizándose diversas acciones que violaban los derechos humanos. En un inicio, el gobierno de Fernando Belaúnde Terry no percibió la gravedad del terrorismo. Recién, en 1982, declaró el estado de emergencia en Ayacucho, Apurima y Huancavelica, y encargó a las Fuerzas Armadas la lucha antisubversiva. El ejército no tenía una estrategia apropiada ni un buen conocimiento del terreno de lucha. Además, carecía de una concepción clara de contra quién se combatía. Por ello, hubieron operativos militares que lamentablemente afectaron a la población. En 1989, ya en el gobierno de Alan García, la violencia terrorista llegó a su máximo punto, cuando Sendero Luminoso enfocó su accionar sobre las principales ciudades del país y en especial en Lima. Cochebombas, apagones, atentados, secuestros y asesinatos. Con la llegada de Fujimori al gobierno, se dieron medidas muy debatibles que reforzaron la política antiterrorista y promovió la ley del arrepentimiento, que aminoró las penas de los senderistas que proporcionaron información que permitiera localizar a la cúpula de Sendero. En septiembre de 1992, la Policía Nacional, Grupo Especial de Inteligencia, logró capturar al cabecilla de Sendero Luminoso, Abismael Guzmán, junto a los otros líderes de este movimiento y más tarde el líder del MRTA, Víctor Polay. En los años siguientes, Sendero Luminoso fue desarticulado, aunque aún quedan remanentes. El presidente Valentín Paniagua Corazao creó la Comisión de la Verdad y Reconciliación en junio del 2001, convocando a diferentes miembros de la sociedad civil presidida por Salomón Lerner Febres, entonces rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El mandato de la Comisión de la Verdad y Reconciliación está contenido en el Decreto Supremo número 065, que la crea y dispone a esclarecer el proceso, los hechos y responsabilidades de la violencia terrorista y de la violencia de los derechos humanos producidos desde mayo de 1980 hasta noviembre del 2000. Imputable tanto a las organizaciones terroristas como a los agentes del Estado, así como proponer iniciativas destinadas a afirmar la paz y la concordia entre los peruanos, proponiendo al Estado acciones para la reparación de los daños materiales y morales ocasionadas a las víctimas e impulsando la reconciliación. Quisiera hacerle una pregunta a los invitados. ¿Qué efectos tuvo el terrorismo y cuál fue el actuar de los gobiernos en la década de entre 80 y 90? Ya, profesor, ¿yo puedo responder a su pregunta? Adelante. Bueno, quien les habla es el alumno Manuel Fernández Acevedo, y pues efectos podemos mencionar varios efectos negativos.
ya sea sociales y económicos. En lo que son efectos sociales, podemos mencionar que más de 70.000 personas fueron muertas, o sea, fueron asesinadas a causa del terrorismo. Y también que durante esas décadas se había generado un clima de terror posterior al terrorismo. Y otra consecuencia fue que generó desconfianza ante las autoridades. Efectos negativos podemos mencionar, por ejemplo, la contracción de la economía nacional, lo que conllevó a la disminución de las divisas por falta de inversión extranjera. Gracias, Manuel. El Perú vivió una época de violencia sin control que marcó para siempre a la nación peruana. Realizaré otra pregunta a los presentes. ¿A qué resumen arribó la Comisión de la Verdad y Reconciliación sobre las víctimas del terrorismo? ¿Yo mismo puedo participar? Adelante. Ante todo, muy buenos días con los presentes. Mi nombre es Luciana Boracina Núñez y voy a dar respuesta a la pregunta formulada por la profesora. El resumen al que arribó la Comisión de la Verdad y Reconciliación es que la caída del régimen fujimorista mostró la profunda crisis política del país. Por esta razón, los gobiernos posteriores se enfrentaron al reto de recuperar la confianza de la ciudadanía. Una de las medidas más importantes fue la conformación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, cuyo objetivo fue investigar la etapa de violencia política que vivió el país. El expresidente Valentín Paniagua fomentó la creación de un sistema nacional anticorrupción. En el gobierno de Alejandro Toledo ocurrió un hecho significativo, ya que se llevó a cabo el proceso de extradición del expresidente Alberto Fujimori. Y durante el segundo gobierno de Alan García no hubo una buena política social, lo cual generó diversos conflictos sociales, como el más importante que fue denominado Baguazo. Parte de la responsabilidad del conflicto cayó en Sendero Luminoso, ya que él fue el causante inmediato del desencadenamiento del conflicto, y fue responsable del 54% de las víctimas fatales reportadas a la Comisión de la Verdad y Reconciliación, quien encontró más grave la responsabilidad de Sendero Luminoso por haber planteado su lucha contra la democracia peruana con una estrategia sanguinaria. Al movimiento revolucionario Túpac Amaru, también conocido como el grupo MRTA, sus acciones propiciaron un clima de violencia que favoreció la expansión de Sendero Luminoso, y fue responsable del 1,5% de las víctimas fatales reportadas a la Comisión de la Verdad y Reconciliación. También los aparatos del Estado carecían del conocimiento y destreza para el manejo del conflicto. Las Fuerzas Armadas fueron responsables del 28,7% y la Policía Nacional del 6,6% de las víctimas fatales reportadas a la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Aunque las violaciones más graves a los derechos humanos por parte de agentes militares fue la desaparición de personas, las torturas, los tratos crueles e inhumanos y la violencia sexual contra la mujer. Uno de los factores de la crisis de violencia fue la discriminación y el racismo que existía en el siglo XX, ya que no desaparecieron las desigualdades étnicas. La Comisión de la Verdad y Reconciliación calculó que 69.280 fue el número de víctimas de aquel conflicto. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Luna. Recordar la época del terrorismo es algo muy difícil, duro de aceptar para nosotros los peruanos y peruanas. Tengan un buen día. Soy Piero Zapata Mercado y en esta oportunidad voy a declamar un poema titulado 200 años de historia. Perú, mi querido país, que en tus suelos las batallas fueron duras de luchar, logrando independizar a mi pueblo del injusto gobierno español que solo te pisoteó y te humilló, y con mucho esfuerzo lograste recuperar. Retrocedí en insólito tiempo para mirar a los aguerridos, y aunque solo fui testigo, no me arrepiento de lo vivido. 200 años han pasado de lograr tu independencia, y me llena de tristeza de ver que tus riquezas son aprovechadas por los malos gobernantes, llevados por la ambición y no por la razón, perjudicando nuestra nación. Hay que unirnos los peruanos, hagamos una cadena, nuestras almas, nuestras manos marcarán las fronteras, unifiquemos nuestras voces y entonar con mucho orgullo nuestro himno nacional, demostrando nuestra cultura para que el peruano se levante fortalecido con mantos de esperanza y patriotismo, logrando un Perú unido. Muchas gracias. Muy bien. Seguidamente vamos a continuar con uno de los temas también coyunturales dentro de lo que es pues nuestra nación peruana. El tema de la discriminación en el Perú. Señores directores, señora invitada, docentes, compañeros, público en general, reciban un cálido y cordial saludo de quien les habla,
Adalí del Piero Mostacero Vargas, estudiante del 5º grado A de secundaria de esta prestigiosa institución educativa. En la actualidad, observamos cómo diferentes problemáticas han pasado a un segundo plano a causa de la pandemia. Una de estas es la discriminación. Por este motivo, nos vimos en la obligación de realizar este conversatorio para informar a las personas sobre los diferentes tipos de discriminación, cómo afecta esta a la salud integral de las personas y qué podemos hacer para dar solución a este problema desde un punto de vista ético y legal. Para ello, nos preguntamos, ¿qué es la discriminación? La discriminación es una situación en donde una persona o un grupo es tratada de manera desigual o desfavorable a causa de estereotipos o prejuicios por el simple hecho de ser diferentes. En lo personal, considero la discriminación como un hecho carente de ética, pues atenta contra los derechos fundamentales, tal y como lo expresa su definición. La discriminación puede presentarse de diferentes maneras, como en forma de agresión física o agresión verbal, la negación a la atención de ciertos servicios, el trato desigual, entre otras. Ahora, les planteo una pregunta a mis compañeros de esta sala. ¿Cuáles son los tipos de discriminación que más se presentan en la sociedad peruana? Buenos días con todos. Soy Alberto Samir Ruiz Salcedo, de cuarto C, y si me permite responder tu pregunta, en nuestro país se ve mucho la discriminación de género, la cual se refiere a la vulneración de los derechos de la mujer, en que no se le brinden las mismas posibilidades y oportunidades para poder resaltar en la sociedad. Y a partir de esto surge la pregunta, ¿por qué sucede este problema social? Pues muchas veces su principal causa son los estereotipos que hay en nuestra sociedad, los cuales disminuyen al género femenino frente al masculino. Por ello, traen unas consecuencias muy graves, como la limitación en el desarrollo personal del género femenino y las brechas salariales entre hombres y mujeres. Hoy en día se ven muchos casos de discriminación de género. Por ejemplo, en el blog de la Defensoría del Pueblo, nos dicen que el 39,5% de mujeres han sufrido algún tipo de violencia física o psicológica por parte de su pareja. Y tan solo en nuestra región, el 67,4% de mujeres han sufrido este tipo de violencia. Asimismo, según RPP Noticias, las estadísticas nos dicen que Perú, y en todo el Perú, existe un 60% de casos reales que no son denunciados. Es decir, solo un 40 o 50% de víctimas hacen la denuncia correspondiente. En el ámbito laboral, las mujeres trabajan más horas pero reciben menos ingresos. Y esto se ve muy claro tan solo en el ingreso económico mensual promedio, que es mayor para los hombres de 1.357.5 nuevos soles en comparación con lo que reciben las mujeres de 853 nuevos soles. Y según el Instituto Peruano de Economía, en la región Piura, por cada sol ganado por un hombre, una mujer recibe tan solo 64 céntimos. Actualmente, un estudio del Sistema de Naciones Unidas y el Instituto de Estudios Peruanos, los ingresos económicos de las mujeres en el Perú se habrían reducido hasta un 37% desde el inicio de la pandemia, más que el doble que en el caso de los hombres. Por último, tan solo en el 2020 se incrementaron en un 130% las denuncias por violencia de género. En el mismo periodo de confinamiento se registraron un total de 7.138 denuncias por violación sexual. Estos datos nos demuestran la gravedad de este problema social en nuestro país. Ahora formulo esta pregunta para los participantes de esta sala. ¿Qué podemos proponer para disminuir este problema social? Yo quisiera responder a tu interrogante. Buenos días con todos los presentes. Soy la alumna Mireya Zapata Herrera de cuarto de secundaria. Bueno, respecto a la pregunta, como sabemos, estamos muy ansiosos y a punto de conmemorar nuestro bicentenario. Por lo tanto, debemos tomar decisiones desde ahora para disminuir esta problemática social. Una de las acciones es denunciar los casos de sexismo y acosos. Como sabemos, desde los piropos hasta la machificación inapropiadas, las mujeres nos enfrentamos a diario. Si eres testigo de un caso de acoso, denúncialo y da un paso adelante. Busca la ayuda de otras personas si tienes miedo de hacerlo. Tómate el tiempo de escuchar a la víctima y pregúntate de qué manera tú la puedes ayudar. O si en caso has sido afectada o involucrada en hechos violentos familiar o sexual, o conoces algún caso de maltrato en tu entorno, puedes comunicarte a la línea 100 de lunes a domingo a las 24 horas del día.
Otra de las acciones es exigir una cultura de igualdad en el trabajo. Desde el acoso sexual hasta la brecha salarial de género, las mujeres enfrentan una lista completa de prácticas discriminatorias en lo que se refiere a un lugar de trabajo. Exige siempre un ambiente de trabajo progresivo a través de la representación equitativa de mujeres en los altos cargos, la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor y el dictado de cursos de formación sobre la igualdad de género. Otra acción es ejercer tus derechos políticos. Por desgracia, las mujeres siguen siendo insuficientemente representadas en los cargos políticos más altos. Una de la manera más fácil y directa de marcar la diferencia es votar y considera emitiendo tu voto por las mujeres. Una acción muy importante también es enseñarle a las niñas los valiosos que son. Incluso antes de llegar a la pubertad, las niñas del Perú ya han internalizado creencias sobre su lugar, valor y papel en la sociedad como personas dependientes, vulnerables o incapaces. Es difícil desaprender este tipo de creencias. Por ese motivo es muy importante abordarlas desde temprana edad. Recuérdale a las niñas que forman parte de tu vida, que son fuertes y merecen el mismo respeto que los niños. Otra y última acción es respetar las decisiones de las demás personas. Como sabemos, cada persona tiene el derecho de tomar sus decisiones sobre su cuerpo, bienestar, familia y futuro. Cuando las decisiones de otras personas te molestan, pregúntate por qué. Analiza los perjuicios que pueden estar impulsando tu reacción y considera las circunstancias que llevaron a la vida de esa persona fuera diferente a la tuya. Gracias. Si me lo permites, yo también quisiera responder tu pregunta. Primeramente, muy buenos días con todos. El quien habla es el alumno Brian David López Juárez, de tercer grado D de secundaria. Y las propuestas que yo plantearía para erradicar la discriminación de género serían, primero, educar en igualdad de derecho a los hijos desde la infancia, para así evitar en un futuro la desigualdad, ya que si le seguimos enseñando y enseñando y enseñando a los más pequeños que cada persona, ya sea por ser hombre, puede hacer unas cosas y por ser mujer otras, o porque es niño se le permite esto y por ser niña no. Estas acciones o otras similares a las que acabo de mencionar se deben detener, para que así los niños y las niñas puedan crecer con valores inculcados desde el hogar, donde sepan que tanto mujeres como hombres pueden realizar las mismas cosas. 2. En las escuelas se podría coordinar charlas con mujeres cuyas vivencias o profesiones sirvan de referencia para el alumnado y que con esto ellos descubran de primera mano las responsabilidades, compromisos, capacidades y esfuerzos de las mujeres y que se tomen ideas juiciosas sobre su papel en la sociedad. Y por último, pero menos importante, que se hagan cumplir las leyes u normas propuestas para la garantización de los derechos de la mujer y que se sancionen a quienes no las cumplan, ya que así ayudan a muchas mujeres a que sean consideradas en ámbitos, ya sean laborales, sociales, económicos, etcétera, al igual que los hombres. Y así puede existir una sociedad en igualdad de oportunidades y unificada, donde todas y todos nos tratemos con respeto y por igual, sin importar de qué género seamos. Muchas gracias. Agradecemos la participación de los ponentes que nos han ilustrado acerca de lo que es la problemática de la discriminación de género. Pero, ¿habrá otro tipo de discriminación? Sí, me gustaría responder a tu interrogante. Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenos días. Quien les habla, la estudiante Cristal Marcelo Tábara de tercero de secundaria. Respecto a la pregunta formulada, sí, existe otro tipo de discriminación, la discriminación étnica. En este año 2021 cumplimos 200 años de independencia y a pesar de esto, la discriminación lingüística y étnica es algo muy normalizado en nuestro país, lo cual es muy lamentable y debe ser erradicado de manera inmediata. Un claro ejemplo es cuando una persona viene de la selva a estudiar en una escuela en la zona urbana. La mayoría de alumnos llegan a mirarlo con desprecio o burlarse de su acento y poco a poco lo excluyen por el simple hecho de tener un acento distinto. La valoración tremendamente despectiva que ha adquirido a la sierra como una geografía tremendamente asociada a lo rural es así como la palabra indio se ha posicionado como un insulto y de la misma forma la palabra serrano es usada para discriminar. Estas palabras han sido entendidas como ofensas en base a prejuicios y estereotipos que están presentes en nuestra sociedad desde la época colonial. Es por estas mismas razones que muchas personas de los diferentes grupos sociales dejan de pasar su cultura y es así como poco a poco se va perdiendo esta misma, lo cual es muy lamentable, ya que estamos perdiendo parte de nuestra identidad y por estas mismas razones es el por qué debemos erradicar la discriminación en todas sus formas. Y con esto cierro mi respuesta. Muchas gracias. Hola, soy el estudiante Anthony Quisubando y hablaré acerca de otro aspecto muy importante,
el rol de la política de la mujer y la discriminación que recibe. En primer lugar, por el hecho de ser mujeres, las candidatas a ocupar cargos políticos en el Perú suelen escuchar comentarios como la política es cosa de hombres o no están calificadas. Para una mujer no es fácil llegar al poder. Siempre hay discriminación, siempre piensan a la mujer andina, indígena, ¿qué va a poder? ¿Qué va a hacer? Afirma María Choque Palomino, regidora de la provincia de Melgar en Puno. Además de restringir su participación política, este acoso revela un desafío pendiente de cara a las próximas elecciones. Por ello, las mujeres no deben seguir siendo dejadas atrás. Por otro lado, un año después de que la Constitución peruana les concediera la ciudadanía en 1955, las mujeres participaron en una elección congresal, en los comicios de 1956. Se presentaron 3 candidatas al Senado y 26 como diputadas. De ellas resultaron electas una senadora y 8 diputadas, siendo Manuela Villugurs la tercera más votada en la Cámara de Diputados. Las 8 parlamentarias representaron el 4% del total de escaños del Parlamento, y más de 60 años después, ese porcentaje solo se incrementó a 26%. Las mujeres todavía están sobrerepresentadas, tanto en la política congresal como en la estatal y en la subnacional. En un país donde el 50.36% del patrón electoral son mujeres. Por último, las brechas para la participación política de las mujeres son aún más desafiantes. Además, pertenece a uno de los grupos sociales que históricamente han sido excluidos. Ser mujer, joven e indígena, entonces representa un desafío mayor. Personas que se autoidentifican como indígenas o originarios. Por ello, que más mujeres ocupen cargos políticos en igualdad de condiciones debe ser prioridad para acelerar el desarrollo sostenible en el Perú. ¿Por qué? La razón es simple. Una gobernanza inclusiva donde las mujeres estén igualmente representadas es un punto de partida para provocar transformaciones estructurales, no solo para sí mismas, sino indispensables para que eliminemos la violencia de género y garanticemos el ejercicio pleno de nuestros derechos. Muchas gracias. Después de haber escuchado todos estos tipos de discriminación que han partido mis compañeros, como lo es de género, étnica, económica y política, ahora les voy a hablar sobre la discriminación social. Lo dividiré en 4 puntos. Primer punto, discriminación por discapacidad. La discriminación hacia las personas con discapacidad se ha dado por la falta de conocimiento de la sociedad sobre esta condición. Esto ha impedido que puedan gozar de sus derechos, como lo de la salud, el trabajo, educación, vivienda, transporte, entre otros. Según el Censo Nacional del 2017, el 57% de las personas discapacitadas son mujeres. Es decir, la mayoría está en el grupo que sufre más violencia y rechazo. Y con ello, la discriminación se acentúa. Vivimos en una sociedad individualista que no permite la inclusión. Por un lado, se encuentra la discriminación laboral, a pesar de que las empresas con más de 50 trabajadores deben contar con el 5,3% de empleados con discapacidad en el sector público y privado respectivamente, ello no siempre se cumple, ya que solo el 15% de esta población tiene un empleo. En segundo punto, discriminación por apariencia física. Esa es la negación de oportunidades y derechos a las personas por su físico. Se discrimina a estas cuando se les niega un trabajo o el ingreso a determinados espacios por su aspecto físico. Una encuesta realizada por el Ministerio de Cultura determinó que un 17% de peruanos habría sufrido este tipo de discriminación. En tercer punto, tenemos la discriminación a las personas mayores. Esa es la negación de oportunidades y derechos a los ancianos, debido al valor exagerado que le otorga nuestra sociedad a la juventud. Por su condición, los ancianos requieren más ayuda para alimentarse, vestirse, para cuidar su salud, entre otras. Se les discrimina cuando se les considera inútiles y cuando se les condena a una situación de abandono. En cuarto punto tenemos la discriminación por origen nacional. Esa es la negación de oportunidades a personas que vienen de otros países. Esos inmigrantes suelen ser víctimas de la explotación laboral. Se les paga muy poco y se les obliga a trabajar en condiciones inhumanas. En circunstancias extremas, esa discriminación desemboca en una situación de xenofobia, que es el odio irracional hacia los extranjeros. En nuestro país, la xenofobia no se dirige en general a todos los extranjeros, sino principalmente a los inmigrantes pobres.
Vemos una muestra de esto con nuestros hermanos venezolanos, que muchas veces sufren ese tipo de rechazo o negación. Finalmente, puedo concluir que no hay libertad en el discriminar, como diría Nelson Mandela, porque ser libre no es solamente desamarrarse de las propias cadenas, sino vivir en una forma que respete y mejore la libertad de los demás. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado estudiante. Perú, país megadiverso y pluricultural. Orgullo debemos sentir nosotros, los peruanos y peruanas. Ritmo, color y sabor, ritmo para vacilar. Ritmo, color y sabor, ritmo para vacilar. Ritmo, color y sabor, ritmo para vacilar. Para vacilar. Ritmo, color y sabor, ritmo para vacilar. Del África llegaron gran cantidad de negros, trajeron a esta tierra su sabor, su raza y su ritmo tan bueno. Pasaron muchos años con penas y dolores, pero ni las cadenas evitaron el sonar de los tambores. Tuvieron que trabajar con azote el mayoral. Ahora sí, continuamos con el tema de seguridad ciudadana. Bienvenida, maestra María. Muchas gracias. Muy buenos días con todos los presentes. Buenos días, señorita invitada. En esta oportunidad, no solamente vamos a hablar sobre lo que es la violencia que ocurrió en los años 80, 90, sino también y sobre lo que es la discriminación, ¿no? También otro factor más que afecta a nuestra sociedad es la inseguridad ciudadana. La inseguridad ciudadana inició en los años 80 y 90 junto al terrorismo, pero en la actualidad no es ajena la inseguridad ciudadana, puesto de que hoy en día nuestra sociedad enfrenta una grave problemática con los robos, asaltos a mano armada, secuestros, narcotráfico. Es por ello que nos debemos conocer cuáles son las causas que presenta la inseguridad ciudadana. Las causas son las drogas en el ámbito personal, ¿no? Las drogas, lo que es también en la violencia familiar, en lo que es la diserción escolar, ¿no? Vemos hoy en día que los adolescentes o jóvenes, debido a la falta de su economía, deciden introducirse en el mundo de las drogas, del alcohol. La violencia familiar, como les comenté, también es una de las causas en las cuales afecta la inseguridad ciudadana. Vemos de que hay adolescentes que ven problemas en sus hogares, en las cuales son agredidos, insultados, padres violentos. Ellos deciden tomar decisiones malas, incluso en lo que es robar, drogarse y volverse personas alcohólicas. También las pérdidas de espacios públicos es una de las causas que podemos mencionar como inseguridad ciudadana, debido a que en las zonas donde no existen espacios públicos, los adolescentes o jóvenes no pueden desarrollar actividades deportivas o alguna actividad que sea artística para que ellos puedan ocupar su tiempo libre en algo productivo, ¿no? La inseguridad ciudadana también se da por la desigualdad social, ¿no? Por la discriminación que sufrimos hoy en día en nuestra sociedad, debido a que si es que eres pobre, no te aceptamos en el grupo, porque eres de otro color, no te aceptamos en el grupo, ¿no? Ello también influye mucho en lo que es la inseguridad ciudadana. Deciden algunas personas por su mal estado emocional vengarse, robándoles, golpeándoles, etc.
En Sullana tampoco no es ajena a la inseguridad ciudadana. Sullana es una de las provincias de Piura con más inseguridad ciudadana debido al caos que vive y la desorganización que tiene en su comunidad, debido a que los malos gobernantes no plantean acciones adecuadas para poder generar una seguridad a sus ciudadanos, ¿no? Pero no solamente Sullana la única ciudad que presenta esa inseguridad. Lima y Callao, por ser la capital, presentan los más grandes índices de inseguridad ciudadana con los delitos de robo a mano armada, de arrebato de celulares, billeteras. Además, también presentan lo que es la venta de drogas. Es por ello que yo quiero hacerle la siguiente pregunta a los presentes en la sala. ¿Cómo afecta la inseguridad ciudadana en nuestra sociedad? Sí, profesora, yo participaré en esa pregunta. ¿Cómo afecta la inseguridad ciudadana a la sociedad? La criminalidad y la violencia en el mundo constituyen en la actualidad un problema político-social de primer orden. Recordemos que la convivencia y la seguridad es la condición de libertad en cual los ciudadanos podemos ejercer nuestros derechos, libertades y deberes sin sentirnos víctimas de amenazas, y así poder gozar de adecuadas condiciones de bienestar y tranquilidad. Por ello, se exige la necesidad de implementar medidas concretas para disminuir la inseguridad en las principales ciudades del país, en particular contra la delincuencia común, cuyos efectos los padece toda la población, visible en todos los sectores de la economía y de la sociedad. Asimismo, la inseguridad ciudadana amenaza la calidad de la democracia y la propia gobernabilidad, y para enfrentar este fenómeno se debe tener una visión de conjunto y de largo plazo, donde las causas son un factor que se tiene que trabajar. Por otro lado, es necesario comprender que no solo afecta la tranquilidad y la seguridad de la población, que sería un factor más que suficiente para combatir este fenómeno. Además, la inseguridad atenta contra los intereses económicos de los gobiernos y de las personas. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias, alumno. Es verdad, ¿no? La inseguridad ciudadana afecta hoy en día mucho en lo que es el arrebato, pero también una de las consecuencias que trae la inseguridad ciudadana es la poca inversión en los negocios, ¿no? Vemos que a personas, por miedo a ser asaltados, a veces no prefieren invertir su dinero en los negocios. Pero también no solamente nos afecta en la economía, también nos afecta en lo que es emocionalmente y físicamente, ¿no? Porque ya al ser víctimas de un robo o un asalto, nos ponemos tensos, nerviosos. Además también somos víctimas de golpes, insultos, hasta incluso de ser baleados o acuchillados. Pero yo ahora quiero plantear la siguiente pregunta. ¿Qué propuestas podemos plantear para mejorar la inseguridad ciudadana? Si me permite, ¿puedo responder a su pregunta? Adelante. Muchas gracias. La inseguridad ciudadana, como ya lo han escuchado, es una amenaza a la calidad de democracia, a la propia gobernabilidad y a la tranquilidad de las personas. Para enfrentar esta cuestión, se debe tener una visión en sociedad y de largo plazo, donde las causas son un factor que se tienen que trabajar en forma paralela a sus efectos. Ante esto, se han formulado algunas posturas que influyen en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Tenemos priorizar la prevención en vez de represión. Como diría una frase, nunca enfrentar al delincuente, sino evitarlo. Asimismo, mejorar la atención social prioritaria a la juventud. Igualmente, un trabajo planificado en la violencia intrafamiliar, ya que es una de las causas de esta inseguridad ciudadana, como ya lo mencionamos. También mejorar las políticas laborales orientadas a la juventud. Del mismo modo, contar con un eficiente sistema de denuncia de delitos. Además, reforzar la capacitación de los policías y aumentar el patrullaje, esto con un motivo preventivo. Finalmente, y no por ello menos importante, debemos fortalecer la inteligencia y la investigación criminal
a fin de identificar a las bandas delincuenciales que más se ven en nuestro país y en nuestra patria chica Sullana. Por ejemplo, el crimen organizado, el sicariato, entre otros. Las ideas mencionadas son un incentivo a la reducción y, por qué no decir, la erradicación de la inseguridad ciudadana. Muchas gracias. Muchas gracias, Aldair. Muchas gracias. Esa ha sido nuestra participación de Inseguridad Ciudadana. Adelante, profesora Gloria. Muy bien, acotando un poco al tema de la inseguridad ciudadana, sabemos que hoy en día, pues, el crimen organizado y el sicariato son situaciones que están restándole mucho al Perú. Anhelamos paz y seguridad, y en las manos del Estado también está, como en las familias, en revertir este tipo de antivalores sociales. Adelante. Buenas tardes, soy la alumna Karen Elizabeth Peña Chinchay y el día de hoy voy a recitar una poesía sobre el bicentenario de Perú. Y esta se titula La independencia de mi Perú. La independencia del Perú está muy cerca ya y como peruanos debemos de pensar si este 28 de julio tenemos que celebrar o tenemos que reflexionar. Porque si por un momento miramos a nuestro alrededor, podemos observar que no todo brilla como el sol. Un país sometido y fragmentado es lo que veo yo, porque la corrupción y la devastación es lo que hay en nuestra nación. Y si queremos ayudar a nuestro país, todos juntos nos tenemos que unir, no nos podemos rendir, porque si lo hacemos, nada vamos a lograr. Todos los peruanos nos tenemos que levantar y con pequeñas acciones podemos empezar. Y nuestra misión es construir un Perú mejor, con independencia y libertad, donde a nadie el respeto se le debe faltar. En este bicentenario tenemos la oportunidad de imaginar juntos el país que queremos ser y emprender el camino para hacerlo realidad. Gracias. Gracias. Un mensaje que nos deja nuestra alumna con su poesía, que por cierto es de su creación, su autoría. Ahora sí, vamos al tema que tratará nuestra invitada, la señora Brenda Moncada, relacionado también a otro de los temas coyunturales de nuestro Perú, es la violencia contra la mujer. Adelante, señora Brenda. Leemos el mensaje, por ejemplo, que nos dice: mujer, levántate y resplandece. Eso esperamos al concluir este bicentenario. Señora Brenda, bienvenida. Buenas tardes con todos, estimados docentes, estimada directora, alumnos y padres de familia. Primero agradecer por la invitación y hoy día vamos a tratar el tema sobre la violencia contra la mujer. Voy a enfocarme en la violencia contra la mujer ahora actualmente, según las estadísticas del Ministerio de la Mujer, de enero a junio de este año 2021 se han presentado 73 feminicidios a nivel nacional y 150 tentativas de feminicidio. Y si vemos en lo que es la región como Piura, hasta la fecha, en estos de enero a junio, se han presentado 3 casos de feminicidio, uno de ellos en Morropón, en Piura. Entonces, quiero partir desde las estadísticas porque nos van a permitir ver el panorama de cómo nos encontramos. Si es que vemos el año pasado, de enero a diciembre del año pasado, se han tenido 114.495 casos. De estos 114.495 casos, hacia la mujer fueron 97.926 y hacia hombres 16.500
569. Como ven, la violencia en mayor cantidad se presenta hacia la mujer. Y ya en este año 2020, ya en este año 2021 tenemos las estadísticas en estos 6 meses de 80.299 casos, hacia mujeres 68.696 y hacia hombres 11.603. Entonces, vemos nuevamente que la mayor cantidad de casos se da hacia la mujer, ¿no? Y si, siguiente diapositiva. No. Y si vemos cuál es el tipo de violencia que se da en mayor porcentaje, vemos que en mayor porcentaje se da la violencia psicológica. La violencia psicológica, en segundo lugar, la violencia física, la violencia sexual y por último, la violencia económica. Me voy a enfocar en lo que son las estadísticas a nivel de lo que es Piura como departamento y vemos nuevamente estas coincidencias en lo que respecta al sexo. El 90.7% es una violencia dirigida hacia mujeres de todos los 18 centros de emergencia mujer ubicados en el departamento de Piura y 3 ubicados en la provincia de Sullana. En cuestión de edad, tenemos que la violencia se presenta en la edad de 18 a 59 años con el 76.6%. ¿Eso qué refleja? Que ya desde los 18 años que empieza la edad donde se conciben las primeras relaciones de enamoramiento, de noviazgo, ¿no? Donde ya se adquiere una pareja y donde la mujer se encuentra en esta edad fértil, es cuando vemos este porcentaje tan alto de violencia, comparado a lo que es la edad de 0 a 17 años con el 18.6% y de 60 a más edad con el 5.0%, ¿no? Siempre prevalece lo que es la violencia psicológica, la violencia física, sexual y por último la económica. Poco a poco han salido leyes que lo que buscan garantizar es poder prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Por ejemplo, antes de 1991, una mujer casada no podía denunciar un hecho de violación dentro del matrimonio. Es a partir de 1991 que se incluye ya en el Código Penal el delito por violación dentro del matrimonio, ¿no? Es decir, existían leyes que más bien toleraban la violencia. Y si remontamos también hasta antes de 1997, si el agresor se casaba con la víctima, no le pasaba nada, ¿no? Si es que se casaba con la víctima. Ahora nuestras leyes han cambiado. Ahora existe, por ejemplo, esta ley, que es la ley 30364, ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Y en el 2018 salió un decreto legislativo, el 1410, publicado en el diario El Peruano, donde incluye el acoso sexual, el chantaje sexual, el acoso virtual, ¿no? Esta difusión de material audiovisual como un delito ya con sanciones graves, como por ejemplo, con una pena no menor de 1 ni mayor de 4 años, ¿no? Es aquella persona pues que en forma continua, repetitiva, hostiga, percibe y busca establecer contacto, ¿no? Sin el consentimiento de la otra persona para poder lograr pues este contacto sexual, ¿no? Por ello, como vemos a lo largo de la historia, se han dado estas nuevas leyes. Incluso en el 2015 fuimos el primer país en América Latina de promulgar una ley para poder prevenir el acoso sexual en espacios públicos, ¿no? Y este objeto de la ley, pues su principal objetivo es prevenir, erradicar y sancionar todo tipo de violencia contra la mujer en el espacio público y privado, porque anteriormente también se pensaba que la violencia se daba dentro del hogar, ¿no? Y no se veía lo que es el espacio público, como el acoso sexual, ¿no? El acoso virtual, el hostigamiento laboral, ¿no? Y es con esta ley, a partir con el decreto legislativo, se logra formar esos hitos en lo que es la historia para prevenir la violencia contra la mujer. Siguiente. ¿No? Entonces, si consignamos la violencia contra la mujer, pues la parte final es el feminicidio, aquellas situaciones que van a causar no solamente daño en la salud de la mujer,
sino también este daño emocional, ¿no? Este daño emocional, este daño psicológico, ¿no? Y se puede dar, pues, en ambientes públicos y en ambientes privados. Ahora que se está dando también el acoso virtual, la primera sanción del acoso virtual fue en el año 2019. En el año 2019 se dio la primera sanción. El Juzgado Penal Unipersonal de la Corte de Lima Norte dio la primera sentencia del acoso sexual en Lima. Se trataba de un sujeto que contactó a una menor de edad, a una adolescente, para poderse encontrar, pero le insistía constantemente, le hacía este tipo de propuestas sexuales hasta que la mamá revisó el Facebook de la menor y se dio cuenta, pues, que era acosada por este sujeto, ¿no? Le dieron por 3 años y 8 meses de prisión preventiva por hostigar a una menor, ¿no? Y eso es un hito en la historia del Perú, ¿no? Que en el año 2019, en septiembre, se dio esa primera sentencia por acoso sexual, ¿no? Entonces, como vemos, las leyes cambian, pero lo que debe de cambiar en sí son nuestras ideas, son nuestras creencias, son nuestros estereotipos que justifican y toleran la violencia. Hay un estudio que se llama la Encuesta Nacional de NARES, que la realiza el INEI en el 2019, donde se realizan una serie de preguntas a hombres y mujeres para ver cómo pensamos. Y dentro de estas preguntas se realizó, por ejemplo, la siguiente. Una mujer que viste provocativamente, ¿está buscando que la acosen sexualmente? O sea, si yo me pongo un vestido porque el clima hace calor, porque me siento a gusto salir con un vestido, con tacos, estoy buscando que mi vecino me acose a mí sexualmente. El 31% de la población de hombres y mujeres piensan que sí, que la mujer sale se viste con una falda, un short porque está buscando que la acose. ¿No? Eso es lo que pensamos, miren. ¿Ah? Desde niñas, las mujeres deben aprender a ser pacientes, complacivas y comprensivas al esposo. El 45.4% piensa que así debe de ser, ¿no? Toda mujer debe de cumplir primero el rol de madre, el rol de esposa, el rol de ama de casa y después cumplir sus sueños. El 56.3% menciona que sí, ¿no? Es decir, primero hay que casarse y si como mujer pienso emprender algo nuevo o busco pues crecer profesionalmente, no lo debo hacer porque primero me debo de enfocar en ser madre, esposa, ama de casa y finalmente, quizás cuando tenga 90 años o quizás nunca, pueda yo desarrollarme profesionalmente o personalmente también, ¿no? Entonces, eso es lo que pensamos, ¿no? Una mujer debe de estar dispuesta siempre a tener relaciones sexuales con su pareja cuando él lo desee. El 26% de peruanos, de mujeres y varones, pensamos que sí, que la mujer tiene que estar dispuesta a tener relaciones sexuales cuando el varón lo desee. Entonces, esto nos permite dar una mirada de cuánto toleramos, justificamos, naturalizamos y abrazamos la violencia día a día, ¿en base a qué? En base a nuestras creencias, en base a nuestras ideas, a nuestros estereotipos que son inculcados desde que somos pequeñitos y que van a reproducir la violencia, porque estos estereotipos repercuten estas relaciones desiguales que se dan entre hombres y mujeres, porque le van a restar el valor hacia lo femenino, ¿no? E incluso codificar y sexualizar el cuerpo a las mujeres, ¿no? Muchas veces se confunden como que es un piropo, pero ¿qué va detrás de ese piropo? ¿No? El piropo es más que una agresión sexual, es una agresión sexual que se disfraza como un piropo y que tiene la intención sexual, porque finalmente sexualiza, ¿no? Y reduce a un objeto sexual a la mujer. Por eso que estos estereotipos y estas etiquetas de género lo que buscan es impedir que las personas puedan desarrollarse plenamente, ¿no? Y esta ley pues protege a toda la mujer en su ciclo de vida, ¿no? Ustedes preguntarán en lo que siempre me preguntan, pero ¿por qué esta ley protege a la mujer? A la mujer no solamente la protege, también protege a los integrantes del grupo familiar, ¿no? Que dentro de la población vulnerable está la mujer. Por eso quise iniciar con las estadísticas. Las estadísticas mencionan que más del 85% de la violencia se da ¿hacia quién? Hacia la mujer, ¿no? Sí. Señora Brenda, bueno, ante esta exposición que nos está dando muy interesante, conocer las cifras alarmantes que están dándose en el Perú, también nos da a conocer importantísimo las leyes que se han promulgado a nivel de Estado. Sin embargo, nuestra preocupación es
que tenemos el marco legal, pero sin embargo el feminicidio va en aumento. ¿A qué se deberá? ¿Qué es lo que, en qué estamos fallando, señora Brenda, desde su posición como entendedora de este tema? ¿Qué está fallando con respecto, pues, al cumplimiento de leyes, o cuál es el problema de fondo que tenemos para erradicar ese tipo de situaciones? Claro, justamente esta encuesta nacional de ENARES nos refleja cuánto tolerantes somos todos, ¿no? El poder ser vecino y escuchar algún caso de violencia, o saber que un niño es maltratado a una mujer y no hacer nada, no es porque lo estamos aceptando, y también porque desgraciadamente el sistema de justicia también existen estos estereotipos, estas ideas donde toleran muchas veces la violencia. Entonces lo que debemos de hacer en cada uno de nosotros es, si bien ahorita estamos en un tema de agenda tratando el tema de la violencia por el Bicentenario del Perú, es no hacer una grieta, es no poder hacer esa diferencia en que hoy día sí estoy estoy en contra de la violencia de la mujer, pero voy a casa y sin embargo sigo repitiendo estos patrones, sigo repitiendo estas ideas, esta forma de ser, ¿no? Estas ideas de que tales cosas tienen que hacer la mujer y tales tareas tienen que hacer los hombres, ¿no? Entonces las relaciones entre hombres y mujeres tenemos que promover lo que es la igualdad, ¿no? Y también con las instituciones del Estado poder poner un granito a la no revictimización, y sobre todo a brindar una atención amable, porque también dentro de las estadísticas del INEI nos muestran de que hay un 30% de mujeres que no denuncian. ¿Pero por qué no denuncian? Porque se desanimaron en la atención, porque les dijeron de que tenían que regresar, se desanimaron, porque les dijeron que iban a perder el tiempo, porque no sabían a dónde ir, o porque tuvieron experiencias anteriores donde no tuvieron buenos resultados. Entonces, ese grupito de mujeres son las mujeres que no denuncian. Y también hay otra parte, no es que tampoco la violencia haya incrementado, la violencia ha existido en el largo de la historia del Perú. Exacto. Lo que se ve ahora es que como ya hay leyes, ¿no? Ya hay, por ejemplo, en Sullana existen 3 centros de emergencia mujer, y poco a poco se le está brindando atención al tema de la mujer, es que la mujer ya se siente segura, ¿no? Ya se siente respaldada por las instituciones del Estado y lo denuncia, ya no calla, sino lo denuncia, porque hay este acercamiento a la comunidad. Muy bien, señora Brenda, interesante saber, pues, que a nivel de Estado se están incrementando los espacios para recoger las denuncias, y supuestamente se espera, pues, que también se le dé el apoyo, no solamente de repente en cuanto a las leyes, sino también psicológico, de protección a estos seres que realmente, pues, son personas vulnerables, ¿no? Sí, por eso es importante. ¿Dónde podemos buscar ayuda? ¿Dónde podemos buscar ayuda si yo como alumno, si yo como profesional en la educación conozco de un caso de violencia? Llamar a la línea 100, como lo mencionó un estudiante a lo largo de la actividad, ¿no? La línea 100 es un servicio gratuito que atiende las 24 horas del día, en donde te van a brindar información, no solo información, sino que te van a orientar y te van a motivar en qué hacer en estos casos de violencia, y posteriormente se les va a hacer una visita para poder validar el caso. E igual, también hay un servicio que es el CHAC 100, que es un servicio gratuito que va dirigido a la población joven, a los adolescentes, a los jóvenes, donde también les van a brindar cierta orientación para que puedan detectar estas señales de alerta que se dan en una relación violenta, porque recuerden que la violencia, las primeras señales se dan en la etapa de enamoramiento. No es que yo me casé y que después que me casé y tuve a mi hijo me di cuenta que pues con la persona que me casé es un agresivo y que tiene estas conductas de celos, de poder, de posesión. No, sino yo como adolescente me di cuenta cuando éramos enamorados. Y justamente este CHAC 100 te permite brindar esta orientación tan importante que los jóvenes y los adolescentes necesitan, ¿no? También a través de los centros de emergencia mujer, que son servicios totalmente gratuitos, que también atienden las 24 horas del día, y que lo importante de estos centros de emergencia mujer es que
te brindamos el derecho que te corresponde a acceder a la justicia. ¿Y cómo vas a acceder a la justicia? Porque a través de los profesionales que atienden en este centro de emergencia mujer, te van a brindar este acompañamiento, te van a motivar y te van a acompañar a poner la denuncia. Te van a escuchar, te van a brindar la primera contención emocional, porque llegas a un CEN, a una comisaría en crisis y te van a dar esta escucha, ¿no? Y una trabajadora social que también te va a acompañar en ese proceso de la red familiar para poder insertarte quizás a un hogar refugio o para que te presten las primeras atenciones en un establecimiento de salud. Entonces, todo ese acompañamiento te lo da el Centro de Emergencia Mujer y son servicios completamente gratuitos que atienden las 24 horas del día para la mujer, todos los integrantes del grupo familiar. Muchas gracias, señora Brenda. Finalmente, un mensaje en el marco del Bicentenario, pues, para las mujeres del Perú. Es a no callar, a no tolerar, a no naturalizar y tampoco justificar acciones violentas y que no están solas, que está el Estado protegiéndolas, escuchándolas, respaldándolas y que todas las instituciones del Estado nos debemos de sumar a eso. Por eso yo felicito a la institución educativa por sumarse a este tema tan importante como es la violencia contra la mujer, porque este es un trabajo de todos en conjunto, es un trabajo articulado. Muy bien, muchas gracias por su presencia, importantísimo el tema que hemos tratado con vuestra ayuda, pues nos está ilustrando mucho. Gracias, señora Brenda. En la medida en que nosotros las mujeres, ¿verdad?, vayamos empoderándonos en el conocimiento de saber que los espacios donde se fomenta la violencia contra la mujer, pues tendremos esa virtud de poder también prepararnos con la prevención, porque la prevención es un tema muy importante. A nivel de sociedad, en las civilizaciones antiguas, pues sabemos que nació el sistema patriarcal, la masculinidad, por ejemplo, que es otro modelo que nos lleva al sistema de empoderamiento del varón sobre la mujer. Entonces, por ahí nosotros, como ciudadanos, tenemos que conocer que este tipo de sistemas que nos llevan al machismo someten a la mujer y ven como un objeto más dentro del hogar o de la sociedad. La familia es muy importante. Tenemos que saber que el primer espacio también de maltrato a la mujer surge en la familia, desde edades muy pequeñas. Incluso se dice que el 80% de violaciones y de maltrato surgen a nivel del hogar, de los mismos miembros de la familia. Por ello, el mensaje es empoderarnos de cambiar y de contrarrestar estos modelos que nos han heredado a nivel social. Sin embargo, conociendo lo que nos ha dicho la señora Brenda, pues tenemos una reflexión que asumir las mujeres del Perú entero. Sabemos que tenemos miedo a llegar a denunciar. Muchos se callan. ¿Por qué? Porque lamentablemente, y hay que hacer un llamado tanto a las instancias inmediatas para que escuchen el sentir, el dolor de las mujeres del Perú. El Poder Judicial, que apliquen las leyes existentes. Hay leyes, muy bien, el Congreso hizo su papel, pero lamentablemente muy pocas veces son escuchadas y tomadas en cuenta estas denuncias, e incluso también a nivel de la Policía Nacional. La Fiscalía, por ejemplo, Fiscalía de Familia, ¿no? Fiscalía de Prevención, en fin, también tenemos que sumarnos a poder ser ese respaldo que tenga la mujer y no se sienta pues sola o abandonada. Es una de las fórmulas para poder salir de este atropello de género en el que nos encontramos. Sin embargo, también nosotros como educadores tenemos
A nivel del diseño curricular, ¿no es cierto? Tenemos dos enfoques importantísimos que estamos trabajando, que es el enfoque de derecho y el enfoque de género. En el enfoque de género, justamente la escuela, nosotros, somos los que debemos empoderarnos en principio como maestros y maestras para tratar con igualdad de respeto y de oportunidades, tanto a la niña como al niño. Brindarle esos espacios donde ellos tengan la plena libertad de expresar sus opiniones, de expresar sus puntos de vista y del actuar que ellos puedan hacer desde la escuela. Ahora mismo nos estamos dando cuenta por aquí en este conversatorio qué importantes ideas, qué importantes planteamientos tiene la juventud y muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Somos opresores de esa voz de la juventud que tanta falta nos hace. Entonces, reflexionemos por ahí, sociedad peruana. Finalmente, termino planteando una pregunta frente a esto. ¿A qué aspiramos las mujeres peruanas al iniciar el nuevo siglo de independencia? Para cualquiera de los participantes. A mi profesora, me gustaría responder a ese interrogante. Adelante, estimada alumna. ¿A qué aspiramos las mujeres peruanas al iniciar el nuevo siglo de independencia? En primer lugar, erradicar el sistema patriarcal y todas sus formas, en el cual supone la subordinación de la mujer. Asimismo, implementar diversos programas educativos que fomenten la educación igualitaria, mucho más que siempre decir todos somos iguales. Por cierto, esta frase invalida a las mujeres, por algo existe el todas. Entonces, modifiquemos esa frase. Todas y todos somos iguales y debemos contar con las mismas oportunidades. El hombre no es superior a la mujer y esta tampoco lo es al hombre. Además, eliminar las frases como actúas como niña, solo las niñas lloran, ¿acaso eres una niña? Hacen ver como si la mujer fuera sinónimo de insulto. Por lo tanto, estas actitudes deben ser eliminadas. En otras palabras, abolir todos los estereotipos impuestos por una sociedad conservadora, machista y misógina. Muchas gracias. Muchas gracias. Profesora. ¿Alguien más? Muy bien. Disculpe, Sí. profesora, yo también quisiera responder a su pregunta. Adelante. Bueno, las mujeres peruanas a lo que aspiran es a que consideremos en los ámbitos públicos y privados que mujeres y hombres tenemos las mismas obligaciones y además tenemos los mismos derechos para podernos realizar plenamente. Muchas gracias. Muchas gracias, estimados alumnos. Ahí tenemos la voz por mencionar, porque sé que el espacio los gana, porque de lo contrario tendríamos muchas más opciones. Bien, ahora sí, pasamos con un número artístico. Mujeres al acecho, a la mira de perversos, que las ven como un objeto, que creen que pueden manipular si no se someten al hecho. Tu vida no es una mercancía, no te dejes engañar. Vivimos en un mundo de violencia que de manera silenciosa opera y te quita tu libertad. Su futuro se interrumpió, su vida ese día marcó. En su rostro tristeza refleja, en su cuerpo marcas de violencia que su voluntad quebrantó. Rompamos nuestras cadenas de aquellas falsas promesas. No debemos aceptar que sea de compra y venta nuestros sueños y libertad. Elevemos nuestras voces, el abuso no debemos callar. Si la justicia no hace nada, es momento de actuar y la trata llega a su final. Muchas gracias. Un mensaje importante que nos deje el estudiante. Seguidamente, vamos pues, después de conocer la problemática que tenemos coyuntural a los 200 años de independencia, tenemos que buscar un mecanismo para reconciliarnos y integrarnos como peruanos y peruanas. Adelante, maestro Joel Núñez. Muchas gracias, profesora Gloria, por el pase, ¿no? Muy buen día a todos, a ustedes, queridos colegas, a la señora licenciada en Trabajo Social, la señora Brenda Moncada Mesa, a los estudiantes invitados y a toda nuestra querida comunidad educativa que nos va a visualizar, ¿no?, a través del Facebook.
Quien les habla es el docente Joel Núñez Cortés, de la especialidad de Ciencias Sociales, y el día de hoy tengo el agrado de participar en este conversatorio, ¿no? Y voy a hablar acerca del diálogo como medio para solucionar conflictos. Como sabemos, hoy en día nuestro país está pasando por situaciones difíciles, ya sea en el aspecto político, ¿no? Que todavía no proclaman a un presidente, en el aspecto económico, en el aspecto social. Y esto en muchas ocasiones genera conflictos que, abordándolos de la mejor manera, pueden resultar en algo beneficioso para nuestro país. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que ante cualquier conflicto que se pueda suscitar, siempre van a estar muy presentes las emociones en nuestro actuar, ¿no? Recordemos que conflictos pues van a haber muchos, pero me pregunto, ¿qué será un conflicto, no? Un conflicto es parte de nuestra vida, en la relación personal y de los grupos sociales. Este no es un hecho negativo que debe ser eliminado, quizá como se creía tradicionalmente años atrás, ¿no? Haciéndolo sinónimo de violencia e irracionalidad. Aunque el conflicto quizá no suele estar ligado a aspectos negativos que hay que procurar eliminar, también puede generar pautas de evolución y desarrollo. Una sociedad sin conflictos pues permanecería estancada. Es por ello por lo que la idea no es tanto evitarlos, sino que los podamos manejar para darles un uso constructivo y positivo, orientando el desarrollo personal y grupal sin que éste pues llegue a la violencia. Nuestro país, como lo mencioné hace un momento, ha pasado y pasará por muchos conflictos, especialmente aquellos conflictos sociales, ya que según la Defensoría del Pueblo, el mes de abril, ¿verdad?, reportó 191 conflictos sociales, de los cuales 141 son activos y 50 son de carácter muy latente, que puede terminar con consecuencias negativas para nuestro país y obviamente pues no para nuestra población. Y ante esto formulo una pregunta, ¿no? ¿Qué mecanismos podemos utilizar para integrarnos como peruanos? En primer lugar tenemos la prevención, ¿verdad?, que consiste en conocer de manera anticipada los elementos de un conflicto mediante mesas de diálogo para crear condiciones que favorezcan a su solución y de esa manera evitar pues consecuencias violentas, ya que prevenir es actuar de una manera racional, ¿verdad?, para influir en el curso de un conflicto. Y esto es algo pues que se debe dar entre ambas partes, antes de que se manifieste el conflicto o cuando éste pues se encuentre en su etapa inicial. Otro mecanismo tenemos lo que es, ¿no?, el respeto a los derechos de las demás personas. Y esto pues es un deber que tenemos todos y por ende debemos de cumplirlo. Y las autoridades pues en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos consignados en favor del individuo, ¿verdad? Es por ello que, y es que viene que los derechos humanos son inalienables. Y tenemos el diálogo, pues no, que es un mecanismo fundamental para poder dar solución a cualquier conflicto que se pueda presentar, ya que este es un proceso incluyente, ya que para lograr un cambio positivo, ¿no?, las dos partes deben desarrollar un sentido de apropiación común del proceso y así convertirse en partes interesadas en la identificación de nuevos enfoques para hallar posibles soluciones. Además, implica aprender, ya que se requiere que la autorreflexión, el espíritu de indagación y el cambio personal estén presentes pues para que haya un mejor entendimiento entre ambas partes. Recordemos que el diálogo reconoce la humanidad mutua, es decir, que las dos partes deben mostrar empatía, reconocer las diferencias y asimismo las coincidencias y demostrar capacidad para el cambio en beneficio de ambos. Hay que tener en cuenta, ¿no?, que la mayoría de conflictos, en este caso los conflictos sociales, surgen, ¿verdad?, entre el Estado y la población. Esto porque el Estado en muchas ocasiones, ¿verdad?, no atiende la necesidad de la población. Es por eso que el Estado siempre debe estar muy atento a las necesidades, pues, de la población, ¿no? Y recordemos que el mejor camino
para solucionar problemas, conflictos y errores es el diálogo. Muchas gracias. Le doy pase, profesora Gloria. Muy bien. Gracias, estimado maestro. Vemos, a ver, tenemos por acá, maestra, un número artístico. Hola, yo soy la tierra, un recurso de suma importancia. Contribuyo a dar cultivos y frutos, subsistencia económica para las familias, a la producción de los alimentos, como las frutas y las verduras. Aporto a gran parte de la agricultura, pues soy muy fértil. Además, formo parte importante de la diversidad e identidad cultural de los grupos étnicos, entre otras actividades a las cuales soy muy productivo y aportante. Pero hoy en día me he visto perjudicada. Las personas me están haciendo mucho daño con sus actividades y acciones cotidianas. Me arrojan residuos de basura no aportantes para mi bienestar y desarrollo. Aguas residuales, sustancias tóxicas como los fertilizantes que poco a poco están contribuyendo a mi degradación. También están sobreexplotando todos mis recursos y estoy muy agotada. Hoy quiero pedirles que me cuiden, por favor. Quiero seguir produciendo todos esos beneficios que les aporta a su desarrollo sostenible, como en la economía y a diversidad de actividades. Empecemos por nosotros mismos, a formar parte del cambio y construir un camino para llegar firmes hacia el bicentenario. Hola, mi nombre es Agua. Yo soy un recurso hídrico indispensable para la vida en el planeta, pero muchas veces no me cuidan y me contaminan. Eso me pone triste y enojada. Te voy a mencionar 5 distintas maneras en las que me contaminan. Número 1, tenemos los desechos industriales. Número 2, se tienen los desechos domésticos. Número 3, tenemos el derrame de petróleo. Número 4, se tiene el aumento de temperatura. Aunque no lo parezca, el calentamiento global influye mucho en mi contaminación. ¿De qué manera? La explicación es muy sencilla. Cuando un ecosistema sufre de temperaturas altas de las habituales, las fuentes de agua disminuyen en su cantidad de oxígeno. Esto es lo que se produce en mí, que se altere mi composición. Número 5, tenemos la deforestación y generación de aguas estancadas. Hay diversas maneras en las que me contaminan. Esta contaminación que provocan en mí tiene consecuencias devastadoras, como la desaparición de biodiversidad y ecosistemas acuáticos. Asimismo, afecta al hombre, ya que se producen diversas enfermedades y esto causa mortalidad. Por esta razón, yo al ser un recurso de suma importancia, hoy quiero hacer una reflexión. Quiero que las personas tomen conciencia y me cuiden, para seguir manteniéndome limpia y cristalina. Poco a poco me estoy agotando, así como parte de la diversidad que surge de mí. Todos en general tienen el deber de cuidarme. Vamos, todos juntos podemos cambiar para construir un mejor país rumbo al bicentenario. Hola, yo soy Fauna. Hoy represento a Mariposa, un animal que todos conocemos. Yo tengo muchos amigos que cada día los usan para fines económicos. Son más conocidos comúnmente como mariposas. Son un insecto perteneciente al orden del Homo metábolo. Son un grupo de insectos que a lo largo de su vida sufren unas transformaciones, como por ejemplo la oruga se transforma en mariposa. Muchos de mis amigos son obligados a trabajos físicos. También somos usados como medio de transporte para transportar sacos, llevar objetos, generar energía a molinos. Otros somos usados como perros policías y otros somos usados como perros guías. Mis amigos aportan alimentos como la carne, el pescado, los huevos, los lácteos, etc. También aportamos bebidas como por ejemplo la leche, el yogur, el kéfir, entre otros. Y todos estos alimentos dan energía a los seres humanos. A muy pronto de cumplir 200 años de independencia, te pido a ti, ser humano, que me cuides y ya no me maltrates. Recuerda que con ayuda construiremos un mundo mejor. Hola, mi nombre es Flora. Soy el conjunto de todas las especies de plantas que
que viven y se reproducen en el ecosistema. Yo tengo muchos más amigos, tanto como frutas, verduras, plantas medicinales, etc. Pero cada día nos obligan a madurar con fertilizantes muy fuertes, la cual nos causa mucho daño. Los fertilizantes nos traen como consecuencia a nosotras las plantas que crezcamos débiles y nos espiguemos demasiado. Además, las puntas de nuestras raíces pueden quemarse por el alto nivel de sales que contienen estas sustancias, la cual causa mucho daño, tanto como a los seres humanos y a nosotras las plantas. Nuestro lado positivo es que somos altas en vitaminas y proteínas, etc. Es por eso que hoy quiero pedirles a todos y a todas que por favor me cuiden. Ya no quiero que me sigan haciendo daño. Quiero aún persistir y no desaparecer. Todos y todas pueden aún seguir preservando mi diversidad. Otro tipo de violencia que también encontramos como seres humanos con la propia naturaleza. Para reflexionar. Finalmente, todo tiene un inicio, pero también un final. Estamos arribando ya en este momento a finalizar con este conversatorio. No sin antes puede decirles, sueña con un mundo de amor y de paz y lo haremos realidad. Frase de John Lennon. Le damos pase a nuestro amigo y profesor Segundo Torres. Su micrófono, maestro. Gracias, profesora Gloria, por sus palabras. Me dirijo a los padres de familia, profesores, estudiantes en general. En esta parte final de este conversatorio, me voy a referir en forma resumida a las siguientes conclusiones que he llegado yo. Uno, sí es verdad que los peruanos y peruanas vivieron una etapa muy difícil y que se evidenció en las acciones violentistas y en los conflictos, ocasionando la desunión, la desigualdad, la discriminación, el odio, el rencor, la injusticia y el maltrato. Hoy en día, compañeros y compañeras, las heridas están abiertas en nosotros, en ustedes, quienes recordamos a muchos peruanos y muchas peruanas que les pasó mal a sus familiares. Me estoy refiriendo a sus padres, a sus hijos, a sus abuelos, a sus nietos. Esto nunca más debe pasar en nuestro país. Volteemos la página de la historia, queridos amigos, queridas amigas. Dos, nos preguntamos, ¿se hizo algo para frenar estas acciones violentistas a favor de los afectados? Yo pienso que sí. En parte se hizo justicia con la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, quienes hicieron realidad puntos muy importantes, como el pago de la reparación civil a los deudos de los familiares fallecidos por acciones violentistas, el encarcelamiento de los terroristas, los exmilitares y del expresidente por los crímenes de lesa humanidad. Esto significó un gran cambio, un gran avance en la democracia peruana. 3. Ha pasado mucho tiempo. Hoy en día el Perú, hoy en día nuestro país, vive situaciones de inseguridad, de violencia contra la mujer y de conflictos sociales. Estos problemas, ¿por qué se presentan? Se presentan quizás porque hay carencia de valores en nuestras familias, hay discriminación, hay desigualdad, machismo, maltrato físico y psicológico, donde las autoridades poco o nada se hacen resarcir este daño o estos daños en las personas. Somos conscientes de que nosotros como ciudadanos y ciudadanas no apoyamos, no ayudamos en dar solución a estos problemas. Necesitamos de la unión de todos los peruanos. Necesitamos de la igualdad de derechos, de la igualdad de oportunidades, de la justicia, para hacer un país muy diferente, con cambios, con miras al bicentenario. Un país que dentro de 5 años debemos valorar los avances y los desafíos del Perú que todos queremos. Un país de paz, un país unido, un país de igualdad y de desarrollo. Finalmente, reflexionemos y nos preguntamos, ¿somos realmente libres en nuestro país? La verdad que no. No somos libres. La lucha sigue a 200 años de nuestra independencia. Las mujeres
Las niñas y adolescentes siguen luchando por su libertad, por tener una vida libre, sin violencia, con igualdad y justicia. Mantengamos la fe y la esperanza. Queridos colegas, queridos padres de familia, queridos estudiantes, somos una fuerza muy poderosa que nos motiva a seguir adelante. No miremos el pasado, miremos el presente. Ustedes, amigos y amigas, son el futuro de nuestro país. Gracias, compañeros. Gracias, compañeras. Muchas gracias, maestro. Terminamos, pues, con la siguiente frase. El equilibrio como propósito sería el comienzo de una nueva era. Felicitaciones a los participantes y agradecimiento de todo corazón a nombre de nuestra institución educativa Víctor Raúl Haya de la Torre. Tengan ustedes un buen día y felices fiestas patrias. ¡Que viva el Perú! ¡Que viva, profesora! ¡Viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva!